Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta serie de 5 capítulos denominado El pensamiento y el mundo quichua a lo largo de su historia, es decir, en los últimos 500 años. Para ello, en esta tarde, entonces, en el 5.º capítulo, denominado El pensamiento quichua a través de sus fuentes, contamos con la participación de 2 compañeros que han trabajado la temática, que han revisado los archivos, los documentos, los distintos, y desde su experiencia, sus reflexiones nos irán compartiendo, digamos, sus reflexiones, sus puntos de vista, que ayudarán, digamos, a constituir una nueva forma de pensar, porque partimos de un fenómeno social real que es vigente en todo el territorio quichua, que va desde el Angas Mayo hasta el Maule Mayo, es decir, todo lo que era el Tahuantinsuyo. Desde el 75 para acá se escucha constantemente cosmología, cosmovisión, culturas milenarias, pueblos milenarios, conocimientos ancestrales, y para hablar de eso con propiedad se necesita ir ubicando las fuentes, ir periodizando. Entonces, sobre esa es la temática de esta tarde. Les acompañaré entonces en estos 40 minutos. Mi nombre es Fabián Potosí y les recuerdo que es una coproducción entre la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica y APAC TV. Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte que dura aproximadamente unos 20 minutos y para ello pues no se olviden el tema de esta tarde es las fuentes históricas para la constitución del pensamiento quichua. Si es que se puede hablar, digamos, de una serie de fuentes, clasificar periódicamente y para ello tenemos entonces en esta sesión, digamos, a 2 compañeros. La una es Gabriela Albuja de Saraguro y el otro compañero es Víctor Masi Huaycucho desde Lima. Les doy la palabra para que se presenten de una manera rápida y sobre la marcha les irán conociendo. Gabriela, por favor, preséntese. Arichishima Shikuna, Ñukaqa María Gabriela Albuja Mikani, Saraguromanta Shamukuni. He estudiado Historia de la Educación, Lingüística Andina, Educación Bilingüe, soy también pedagoga y me gusta leer la realidad, me gusta encontrar vestigios históricos, encontrar la cosmovisión andina en las costumbres, en las fiestas, en la realidad actual. Y también, por supuesto, en los libros, me he leído las crónicas, muchas de ellas, y con lupa, intentando entender y separar el pensamiento de los cronistas del verdadero pensamiento andino. Esa es mi pasión y me encanta estudiar y me encanta entender y vivir el mundo andino. Yupechani. Gracias, Gaby. Víctor, por favor. Buenas tardes. Soy docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, profesor principal. Laboro en esta universidad desde el año 1991. Me he graduado en una maestría en Historia y un doctorado en Educación. Actualmente estoy trabajando todo lo que es el pensamiento originario, que es el término más exacto, ¿no? Y el último libro que acabo de publicar es este de acá, Incas y Filósofos, en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Por la editorial Las 40. Actualmente mi trabajo de investigación ha redirigido hacia el manuscrito de Huarochirí. Y en estos momentos vengo trabajando la parte del manuscrito de Huarochirí. Gracias. Gracias, compañeros. Entonces, como se les había enviado previamente unas 4 guías, digamos así, solamente como guías muy básicas, sobre eso vamos a ir trabajando. Porque si partimos de un hecho, de un fenómeno social vigente en todo el territorio quichua. Se habla siempre de pueblos ancestrales, culturas milenarias, de nuestros saberes, de nuestros conocimientos, de nuestra tecnología, de nuestra ciencia. Para hablar con eso, entonces, con cierta propiedad, pues siempre se requiere de ciertas fuentes para ver qué hay, cómo se dice y cómo se podría clasificar. Entonces, para eso se les ha invitado y les agradecemos que van a compartir sus experiencias. Empezaríamos entonces con Gabriela. ¿Qué encontramos en esos documentos que ustedes han revisado? Muy bien, por un lado, en las crónicas antiguas, lo que he encontrado es una relación del pensamiento hispano con el mundo andino, con mucha tergiversación de la realidad y con precisiones vagas, digamos. Entonces, de eso lo que he hecho es
connotarlo con lo que sigue vivo. Yo vivo en una comunidad indígena, vivo hace 36 años en la comunidad de Chuquidá y Llullacta, en Saraguro, al sur del Ecuador. Entonces, cuando miro cómo se dan las fiestas, cómo está viva en la ritualidad Saragura, lo que yo he estudiado en las crónicas. Por ejemplo, la forma en que se sientan las mujeres y hombres en una fiesta, lo describe Murúa en la crónica, y dice, se sentaban hombres y mujeres en 2 mesas, espalda con espalda. Entonces, esa es una de las primeras connotaciones que hice y dije, wow, todavía en Saraguro, en una fiesta, la mesa de hombres y la mesa de mujeres. Entonces, a pesar de que Murúa está muy equivocado cuando clasifica la escuela y explica que tenían a las 8 de la mañana clase de tal cosa y a las 9 clase de tal cosa, y les escolariza a los quichuas desde su pensamiento español, en este tipo de expresiones puedo sí mirar la realidad ritual, la realidad de celebración. Y me enfoco muchísimo en la celebración. Todavía no he escrito un libro sobre eso porque me dedico más a la escritura pedagógica, propiamente dicha, de la práctica pedagógica, pero podemos ver, por ejemplo, en María Sisa Bacasela de Saraguro, una explicación profunda de la cosmovisión y también a través de las celebraciones del sistema de cargos. En el sistema de cargos podemos ver claramente cómo se dan las relaciones de reciprocidad, de comunitariedad, de respeto, de participación y de diferentes tipos de participación. Participación de hombres y mujeres que no siempre son pareja, a veces es el hombre es de una familia y la mujer es de otra familia. ¿Cómo se hace esa relación de dualidad dentro de una celebración? Entonces ahí vemos el valor de la dualidad, de la cuadripartición, que es lo que estudié yo en este altar del Coricancha de Pachacuti Yampi. Entonces, eso lo miro en la realidad. ¿Cómo en una celebración actualmente sigue vivo? Los priostes, hombres, las priostas, mayordomo y mayordoma, y cómo se encargan de organizar una fiesta total, con la total participación de la comunidad. Los comuneros llevan sus ofrendas, llevan sus pingis, sus ofrecimientos, y luego la fiesta hay una abundancia total, y hay un protocolo muy profundo en el que se agradece todo lo que llega a la fiesta, es agradecido por la fiesta. Entonces se da una reciprocidad y se vive el Aini, que Carlos Milla Villena lo describe en el libro El Aini, y que realmente es la muestra de sostenimiento del mundo andino a través de la participación y la generosidad de todos los comuneros para que se lleve a cabo una fiesta. Entonces, a veces las personas del mundo andino dicen, somos pobres, no tenemos dinero, y no se dan cuenta de la riqueza que tienen el momento en el que juntan los recursos y echan a andar una fiesta que dura 10 días, a la que está invitada toda la comunidad, en la que comen 300 personas. Entonces, no hay una dimensión real entre estas prácticas milenarias, estas prácticas ancestrales, estas prácticas vivas y lo que un indígena singularmente siente en su vida. Entonces, esa es una connotación que me hace ver lo rico que es el mundo andino. Incluso la vestimenta ritual de los quichuas zaragüenses es muy elegante y es como la que tenía la Colla, como la que tenía el Inca. Bueno, Saraguro dice ser, sí, un pueblo de herencia inca. Víctor, entonces continuemos con usted, sobre todo en el libro que usted acabó de mencionar y que yo lo he leído varias veces, Incas y Filósofos. Cuando uno aborda el siglo XVI, ¿qué tipo de fuentes tenemos? ¿Cómo se podría clasificar y cómo ayuda a configurar el pensamiento quichua como punto de partida el siglo XVI-XVII? Bueno, en realidad hay muchas cosas por discutir, Fabián. Cuando usted usa el término quichua, me está marginando a los aymaras, me está marginando a los que hablan lengua aru, me está marginando a los que hablan chayahuita, ¿no? Sin mencionar a otros idiomas, ¿no? Pero
hablemos claramente, ¿no? Debe usarse un término general, ¿no? En el mundo que nosotros habitamos, que son los Andes, ¿no? Un término general es mundo andino, el cual está correcto. Pero si usted lo reduce a un idioma, ahí tenemos problemas. Hay otros pueblos originarios que no hablan el quichua, ¿no? El ejemplo que le doy es los aymaras, ¿no? O los suros, ¿no? Entonces, hay que ver el término exacto, ¿no? Algunos me critican por esto, porque usar el término el mundo originario quiere decir aquellos que estuvieron antes los españoles y de la invasión colonial española. Por ahí empecemos. Lo otro, hay que aplicar filtros a las crónicas, porque el español que ha venido acá, ¿no? Ha venido con una ideología escolástica tardía que le impone a nuestro mundo conceptos, prácticas, criterios que no son los propios, ¿no? Entonces, me preguntan sobre el siglo XVI. Fíjate, cuando llegaron los españoles, lo primero que vieron es que todo lo que pasaba, ocurría, se asentaba en quipus. Y el término, muchos pensadores eurocéntricos dicen, acá no hubo escritura, eran ignorantes, no sabían nada, no eran brutos. Y eso no es cierto, porque la primera vez que llegaron los españoles a estas tierras, a los Andes, se encontraron que todo lo que ellos sacaban, leña, camélido, etcétera, se anotaba en un quipu. Entonces, las primeras crónicas que escribe Pedro Cieza de León o Juan de Betanzos tienen menos interferentes ideológicos. Está diciendo las cosas como son. Y ellos dos dicen, ¿no? Acá los que residen, ¿no?, en estas tierras tienen un sistema para registrar todo, hasta lo que decimos. Es decir, claro, no tenemos escritura. ¿Por qué no? Si nosotros no somos europeos. Teníamos sistemas comunicativos mucho más originales y el quipu comunica en 3 dimensiones, hasta en 4. Y el tocapo, que son sistemas de símbolos con significado. Entonces, fíjate, las primeras crónicas que tenemos son crónicas que aciertan en describir más o menos cómo era nuestro mundo, lo que supervive ahora, ¿no? Entonces, posteriormente, en 1584, con el Concilio Limense, acá en Lima, se inventa un chinchaizimi, lo que llamamos quechua ahora, y que hablan muchos, que creen que es el original, ¿no? El original no es ese quechua que hablan hoy día, es otro. Ese quechua fue cambiado en el Concilio Limense, ¿para qué? Para catequizar, ¿no? Para imponer una ideología externa a nuestras propias huacas. Entonces, por ejemplo, las crónicas, las primeras crónicas, describen correctamente lo que es nuestro mundo. Posteriormente, después de 1584, van alterando, adulterando la historia. Eso pasa acá, donde yo vivo, resido en Lima, cerca de Huarochirí, a un gran centro poblado antiguo que es Mama. Y el manuscrito de Huarochirí se hizo donde yo estoy acá, ¿no? En Mamamanta, ¿no? El lugar de Mama, que es una de las deidades más importantes en el mundo antiguo acá en Lima, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de las crónicas, los cronistas después de 1584 varían la historia, en los manuscritos se mezclan conceptos nuestros originarios con conceptos cristianos europeos. Entonces tienes que filtrar, tienes que usar un cernidor muy fino hasta en el idioma. Porque Mozart, en 1560 se publicó el primer lexicón, ¿no?, de quechua, de los quichuas, que en Andahuaylas hay un pueblo caluroso que se llama los quichuas, de ahí viene eso, ¿no? Pero en realidad el idioma originario se llama chinchaizimi, el habla de los que habitan en el norte, en la región Chincha, y eso surgió en las cordilleras de Lima, ¿no? Y de ahí se expandió. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves el filtro religioso, vas a encontrar dos conceptos así, unidos, y que nosotros a veces lo vemos en el idioma. Por eso ese idioma le llamamos quechuañol, que muchos creen que lo que están hablando ahora es el idioma originario. No, es una invención del Concilio Limense de 1584, que se usa, ¿no? Y que acá ha desaparecido por la extirpación de idolatrías, pero las crónicas, por ejemplo, del siglo XVI, te hacen ver dos realidades distintas. No hay tal superioridad española al momento de arribar a nuestro pueblo. No hay conocimientos superiores al que teníamos acá, en medicina, en agricultura, en regulación de las costumbres, en fin, hasta en la astronomía. Podíamos predecir el fenómeno del niño. Los españoles cuando llegaron acá decían que eran culturalmente superiores y las crónicas dicen todo lo contrario.
Hay un cronista jesuita, José de Acosta, que dice, en todo lo que ellos se aplican nos hacen grandes ventajas. ¿Y por qué lo decía? Porque él era consciente que muchos conocimientos originarios eran superiores a los europeos. Pero acá nos han dado la idea que no, cuando llegaron los españoles trajeron la cultura, trajeron todo y nosotros éramos bárbaros y salvajes. Y eso no era cierto, ¿no? Al contrario, en la medicina teníamos, en las crónicas está, ¿no? Antes de 1584, que teníamos superioridad de conocimientos solamente en la herbolaria, ¿no? Para dar una idea. Ahí lo dejo, Fabián. Gracias, Víctor, gracias, Gabriela. Entonces, lo que acaban de decir, miren que tenemos, digamos, obras crónicas llamadas crónicas, otras que podríamos decir gramáticas, lingüísticas o la cuestión de los lexicógrafos. Pero, sin embargo, los entendidos dicen, hay una gran abundancia que se produce sobre material escrito en el siglo XVI y XVII. ¿Cómo podríamos clasificarlas, digamos, en ese intento? O sea, todas estas obras escritas, pero ¿cómo clasificamos? ¿Cómo denominaríamos? Como para decir, los que les gusta la medicina vayan por acá, los que les gusta el arte por acá, los que les gusta la religión por acá. ¿Cómo podríamos clasificarlas? Esa es, digamos, la intención de esta primera fase, ¿no? Nos quedan 2 minutos que respondan así de una manera muy rápida. Gabriela, tome la palabra. Muchas gracias, Fabián. Sí, en ese periodo de tiempo tenemos también muchísimas obras en las que se tergiversa la historia. Tenemos Juan de Velasco, que nos crea un reino de Quito que nunca existió y que nos muestra fantasías acerca de la historia. Incluso recién conversábamos respecto a este Paucar Pacha que acaba de pasar, y el Paucar Raimi crea el Musugnina, que es un concepto que no existía en el mundo andino. Imagínense, estamos en otoño y él crea el Musugnina como que fuera nuestro inicio de año. El inicio de año del mundo andino, que es el mundo del sur, es en junio, luego del Inti Raymi. Apenas pasa el Inti Raymi, comienza nuestro año nuevo. Y el año nuevo agrícola, la tierra está descansando y luego la tierra es sembrada y fertilizada en nuestra primavera andina, que es el 21 de septiembre. Entonces, así se van tergiversando las fuentes. Eso sería, por ejemplo, algo en cuanto a política, en cuanto a agricultura también, el momento que se tergiversa el inicio del año. Y así tenemos fuentes en las que nos muestran cosas que siguen siendo con una mentalidad europocéntrica y que no tiene relación con lo que realmente ocurrió en el mundo andino. Gracias, Gabriela. Víctor, en unos 2 minutos, entonces, para ir cerrando esta primera parte, ¿cómo clasificar las diversas obras? Sí, coincido totalmente, ¿no? Acá hay, fíjate, en el mundo originario había personas especializadas para el agua, por ejemplo, el medidor del agua, el únuco, ¿no? El Quipocamayo, el que registra las historias, ¿no? El Jampicamayo, el que se aboca a la medicina, ¿no? O sea, había una serie de oficios que los españoles al llegar menospreciaron y propusieron o impusieron propiamente sus conceptos administrativos, filosóficos y políticos. Entonces, muchas cosas son invenciones y las invenciones tienen que ver mucho con el afán de cambiarte la cultura. Dice Milan Kundera que basta que a un pueblo se le haga olvidar su historia y se le narre otra historia para que cambie. Y con el dominio colonial, porque yo estoy usando un enfoque de colonial, ¿no? Y en el enfoque de colonial, acerca de esto, Milan Kundera tenía razón. Es decir, la historia nos las han tergiversado para darnos otra historia. Y en la parte lingüística, por ejemplo, había maestros para entender el proceso comunicativo y sobre todo estructurar una gramática que es diferente a la europea. Los europeos creían que algunos morfemas eran adorno, y no. Fíjate, hay un solo concepto, una sola partícula que es mi, mi, que te dice el conocimiento directo evidencial. Y hay otra partícula que es si, si, que te dice un conocimiento indirecto. Entonces, los españoles creían pues que cuando decían checanmi, yo sé. Entonces, creían que eso era un adorno, ¿no? No, no es un adorno, son evidenciales. Y la construcción lingüística antes de los españoles usaban evidenciales. Hay un puma detrás del cerro. ¿Cómo lo sabes? Yo lo vi. Entonces es diferente, alguien me dijo. Entonces hay conceptos de verdad que los españoles empezaron a tergiversar
y nos han contado la historia de que, bueno, esos son relatos que no tienen mucha verdad, ¿no? Pero sí, hay relatos que son tan ciertos. Por ejemplo, uno de ellos en el manuscrito de Guarachurí dice, cuando salió, estaba combatiendo a las huacas, salió y una luz intensa lo arrasó, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? El 2008 hubo un terremoto en Ica y justamente el choque de placas generó en la noche un haz de luz blanca. Entonces, eso no es una historia mítica, entonces, eso existe en la realidad, ¿no? Entonces, muchas cosas que se cuentan nuestras, sí, están basadas en la realidad, solo que la intervención lingüística fue a propósito para cambiar conceptos básicos. Por ejemplo, Huaca igual Dios. No, Huaca no es igual a Dios, tiene otro tipo de concepto. Pero sin embargo, siempre nos han dicho, no, la similitud es la misma, ¿no? O el concepto de pecado, ucha. Entonces, uno cree que eso es igual. Y cuando se da cuenta en las gramáticas de antes de 1584, no, las gramáticas dicen otra cosa, no dicen eso. Entonces uno se va dando cuenta que te están contando una historia falsa. ¿Cuál es nuestra tarea? Reconstruir esa verdadera historia. Hacer que esa historia nos identifique. En todos los Andes nosotros tenemos por lo menos cercanías en costumbres, en muchas cosas. Y eso es lo que estamos tratando de reconstruir, ¿no? O sea, hacer que la historia sea la verdadera historia, leyendo bien las crónicas, interpretando correctamente las crónicas. Esa es la finalidad, Fabián. Gracias, Víctor. Entonces, volvemos luego de una pausa. Lo que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted ni siquiera es bachiller, solamente tiene segundo curso. Tienes el ejercicio 19. Llank'aykuna kikinman mana samukpika kikinpa yuyayta kallari. Yachakuytarapas yachakuy. Llama puñanayan, achija manjat tukuy punja shinan. Ucha llankay. Llankanata yachahuchunmi kachamurkataytakunaka. Kamba kawsaypallata miyali. Ucha shinanki, mikuna ishra kidankimanra. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata shinchi llankachikunawanqa ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Buenas tardes, compañeros, compañeras que nos acompañan. Bienvenidos. En este quinto capítulo estamos tratando el pensamiento quichua a través de las fuentes y su posible clasificación y qué hay, ya nos han dicho los compañeros que nos acompañan. Hay que tener mucho cuidado, mucho se ha tergiversado, se tergiversa. Víctor nos ha dicho, pero hay que hacer una reinterpretación a la luz de los distintos documentos. Los documentos que han salido, digamos así, digamos de una manera evidente en esta primera parte, son obras gramaticales que ameritan, lo genial que ha dicho Víctor, al menos cuando uno analiza esos documentos gramaticales, incluso encuentra ciertas expresiones en la actualidad, y eso es buenísimo. Y Gabriela nos decía igual, cuando uno revisa las crónicas, también cosas que parece que quedaron 500 años atrás, se las ve, decía en el caso de Saraguro, y así entonces toca ser muy cuidadoso, muy tinoso, digamos, andar paso a paso y esperar nuevas generaciones que nos ayuden a construir la constitución del pensamiento quichua a través de sus fuentes. Entonces, pues hoy vamos a abordar la segunda parte, nos vamos a ir al siglo XX. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Qué dicen? ¿Cómo analizarlas? ¿Cómo acercarnos a sí mismo a ellas para ir constituyendo este pensamiento quichua? Y respondiendo a lo que decía Víctor al inicio, claro que estamos conscientes, en el caso del Ecuador al menos se habla de 14 nacionalidades, una cantidad de pueblos, pero
lo nuestro ha sido enfatizar, digamos, particularizar el quichua, porque si nos ponemos a hablar de todas las nacionalidades, no decimos nada. Si sobre el quichua, mire cómo a veces queda ahí. También estamos conscientes que desde un inicio, según los documentos de Toledo, por ejemplo, las lenguas generales son quechua, puquina y aymara, digamos, nadie niega, ¿no? Pero por la facilidad de los documentos, por la familiaridad, digamos, de los documentos vinculados con el mundo quichua, por eso hemos particularizado. De ninguna manera implica desconocer ni poner a un lado. Solamente eso queríamos aclarar, digamos. Entonces, compañeros, en la misma dinámica, vamos, digamos, entonces, al siglo XX. ¿Qué encontramos iniciando el siglo XX? Ya estamos, digamos, ya pues en plena época republicana, pero antes de eso voy a leer unos comentarios que nos mandan, digamos, nuestros participantes en el programa, ¿no? Le leo para que comenten rapidísimo los dos. Dice, mi idioma que hablan los queros podríamos decir que mantiene, resguarda el chinchaisimi al no haber hecho contacto mayor con las ciudades que se mantienen en cuanto a la verdadera cosmovisión. No sé si podrían comentar en 1 minuto y medio cada uno. Las lenguas que no tuvieron contacto con otras, de hecho, son las que más guardan esta raíz ancestral de donde provienen. Entonces, un pueblo originario con poco contacto es el cual su lengua va a tener mucho más expresiones y formas de comunicarse con la realidad que vivieron los ancestros. Víctor. Gracias, Gaby. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Quero queda en las alturas de Cusco y son ellos los que han resguardado la riqueza lingüística anterior, porque no han tenido mucho contacto, ¿no? Inclusive durante la época colonial no tuvieron contacto y todo el sistema de vida, costumbres, normas, etcétera, se han mantenido intactos. Solo que ahora Quero no tiene una presencia evangélica y eso ha distorsionado justamente esos patrones. El problema es que cuando una religión entra a un pueblo, distorsiona todo. Y el Quero que yo conocí hace 30 años no es el Quero de hoy día. Y lo que sí hay razón es en preservar mucho de las relaciones lingüísticas nativas o originarias que muy poco han variado, ¿no? Muy poco han variado. Pero ahora tenemos este problema de la presencia o la intervención exterior que adultera, interfiere o modifica conceptos y costumbres ancestrales, ¿no? Y doy la razón, ¿no? Eso hay que preservarlo. No solamente hay Quero, ¿eh? En las alturas de Huamanga también hay personas que solo hablan el idioma originario. En las alturas de Andahuaylas, de igual manera. He estado en esos pueblos, no hablan castellano. Y son variantes. En las alturas de Huancavelica también hay variantes. Continuamos con las preguntas entonces. Decíamos, estaban preguntando cuáles eran las estrategias en la extirpación de idolatrías. Bueno, primero hacerle creer a la persona originaria que la forma como hacía su contacto con su divinidad interior y la divinidad del mundo era falsa, era mala, era algo pecaminoso que tenía que dejar de hacer. Y el momento que le quitan a la persona esta creencia, no esa creencia, esta fe en lo que ocurre a su alrededor, la fe en la naturaleza, esa persona cae. Entonces, se dan los deterioros de la autoestima. Para mí es lo más grave de la extirpación de idolatrías. Te puedo contar cómo se hizo, pero lo más grave, lo que yo quisiera puntualizar, es que fue un bajón en la autoestima de la persona porque le dijeron, aquello en lo que tú crees no existe. Aquello en lo que tú crees es malo creer, porque tú tienes que estar conectado al único Dios, que no es un Dios de lo que tú puedes mirar. Entonces, es como darle a la persona una bofetada y botarle al suelo y enterrarle bajo tierra y pretender que luego sea, ¿no? Entonces, ya nos dijo Víctor, toda la sabiduría que hubo en el mundo andino, la primera fuente, la primera manera de botarla fue a través de un cambio radical de religión y extirpar, imagino que significa extirpar, o sea, cortar de raíz, cortar los órganos espirituales y botarlos, ¿no? Entonces,
Además que en todo eso había magia, había energía, ¿no? Le llaman magia a la energía real existente en todo el mundo andino, en la unión de sucesos y la unión de huacas y la unión de lugares sagrados, que sería como algo iluminado, todo con conexiones, interconectado. Entonces, el momento en que extirpan las idolatrías, le dejan a oscuras al mundo andino, le quitan toda esa energía que le ayudaba a ir adelante, que le ayudaba a ser sabio. Y además dicen, ustedes son unos pobres tontos que no saben nada. Gracias. Gracias. Entonces ahora nos quedan apenas 8 minutos. Vamos a irnos entonces al siglo XX y ahí vamos a ver entonces qué tipo de fuentes, cómo clasificarlas, qué tenemos, digamos, ahí en el siglo XX, los que escriben sobre los quichuas, y en la segunda mitad del siglo XX los mismos quichuas están asumiendo la escritura. ¿Qué tenemos ahí? Entonces empecemos nuevamente, no sé, pues, Víctor, empecemos. Bueno, sobre el siglo XX hay muchos trabajos interesantes, pero yo quiero recalcar una cosa, ¿no? En el Perú, en 1909 se fundó la Asociación Pro Indígena, y en 1919 Pedro Zulen, Joaquín Capello, Dora Mayer hicieron toda una intervención de reivindicación sobre toda la cultura originaria en el Perú. Las denuncias de robo de tierras, robo de ganados, en fin, prácticas coloniales que quedaron, a pesar de la independencia de España, lo que quedó fue la costumbre colonial del dominio. Entonces, imagínate, en el siglo XX, inicio del siglo XX en el Perú, hay un fuerte movimiento pro-indígena, ¿no? Y ese movimiento pro-indígena después fue tomado por José Carlos Mariátegui en su debate sobre el indigenismo, sobre la tierra. Pero eso reivindicaba todo nuestro pasado respecto a la dominación colonial. Entonces, en el siglo XX comienza con la discusión del indigenismo, y un buen trabajo de Wilfredo Caxoli, que acaba de publicar sobre los documentos de la Asociación Proindígena, te dice mucho de lo que nosotros teníamos y tenemos, ¿no? 1909. Y 1926-27, debate sobre el indigenismo con Luis E. Valcárcel, José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Sánchez. Y posteriormente, en la década del 60, vuelven a aparecer los estudios de comunidades indígenas. No solo en el Perú, en Bolivia, en el norte argentino, en Chile, en Ecuador, empiezan a haber autores que vuelven nuevamente al tema de la tierra, al tema del dominio colonial, al estudio de las comunidades indígenas. Un estudio famoso fue sobre la comunidad de Jero, o Queros. Ese estudio fue tan interesante que nos permitió entender cómo supervive la comunidad y los aspectos de reciprocidad y práctica colectiva de la producción y de la comunidad, cómo la comunidad se autopreserva frente a la agresión del Estado. O sea, casi todas las comunidades en el Perú han estado fuera del Estado. El Estado les ha intentado poner educación, pero ¿qué educación? Con una lengua colonial, el español. Entonces no respetaron los idiomas originarios, y los idiomas originarios se tuvieron que preservar en la familia. En la escuela se hablaba español. Víctor, ahí, un ratito. Eso de las lenguas y el fortalecimiento dejemos para la segunda mitad del siglo XX, en los últimos 2 minutos. Gabriela, ¿qué tenemos en el Ecuador, inicios del siglo XX? La primera mitad. En la primera mitad del siglo XX o en mediados del siglo XX ocurre un fenómeno que es que las universidades del mundo comienzan a poner sus ojos en América. Comienza a haber historiadores, antropólogos, sociólogos que comienzan a venir al mundo andino para escribir sobre él, ¿no? Bueno, el descubrimiento de Machu Picchu fue viene a inicios del siglo XX, quedan los vestigios escritos de este descubrimiento y alguna explicación del mundo andino a través de estas explicaciones, mirando este complejo arquitectónico y los vestigios arqueológicos. Y cuando las universidades del mundo mandan estudiantes, investigadores, comienzan a abrirse conceptos que antes no existían, que luego nos sirven a las propias personas de América a ir buscando vestigios también. Entonces, bueno, eso ya sería la segunda mitad del siglo XX, en que personas de Sudamérica, personas del mundo andino,
comienzan ya a escribir. Pero sí hay esta parte como este empuje de personas de otros países que hacen el estudio, que hacen estudios del mundo andino. Y gracias, Víctor. Entonces, en 2 minutos, ¿qué tenemos ahora en el 5º centenario? El 5º centenario ya pasó, Fabián. Ya estamos en el siglo XXI. Claro, 1992. ¿Qué tipo de fuentes tenemos? Hay varios estudios. Tomando a Graviela, hay estudios tan interesantes que son los propios, llamemos el término indígena, que no es propio nuestro, Hatun Runa sería el término más preciso, ¿no? Pero hay estudios, por ejemplo, de Arguedas, la traducción del del manuscrito de Guarochirí, que es un documento valiosísimo para nuestro estudio en el siglo XX de lo que somos. Yo vivo en esta zona, ¿no? Guarochirí. Hay estudios, por ejemplo, que empiezan ya a hacer un encuadre etnolingüístico. Comienza con la parte etnolingüística que trae sorpresas. ¿Por qué razón? Hay que reconstruir un idioma que fue modificado. Y esos estudios nos han dado luces sobre significados que nosotros no conocíamos. Son tan originales que no conocíamos. Y sobre todo los últimos estudios ya etnocategoriales o filosóficos, ¿no? Es decir, los norteamericanos, los europeos, están muy interesados en saber cuál es ese pensamiento originario, lo que nosotros tenemos respecto a nuestro mundo, universo, o formas de interrelacionar recíprocamente con ese mundo, con ese universo. ¿Por qué les llama la atención como etnocategoría? Porque son sistemas de pensamiento muy originales. Eso no surgió en Europa, no tiene influencia de otro tipo. Eso surgió en los Andes y es propio, es nuestro. Entonces, por ejemplo, en el siglo XXI ahora hay un estudio, un giro, yo le llamo giro originario, es decir, volver a la parte lingüística, a la parte etnolingüística, para entender bien qué significaban esos pensamientos respecto a la sabiduría que hoy día todavía se mantiene. Esencialmente es eso, Fabián. Gracias, Víctor. Entonces les voy a leer la última pregunta que nos han enviado nuestros acompañantes y con eso cerraríamos. Importancia del Capac Ñan como un marco filosófico importante de este pueblo. Gabriela, comience. El Capac Ñan es una vena de América. El Capac Ñan es un vehículo, digamos, donde corre la savia, la sangre americana. Es el espacio que permitió el contacto de pueblos y que es impresionante. He caminado un segmento del Capac Ñan aquí en Ecuador y sentí realmente cómo en ese lugar que vas caminando está vinculado todo el mundo andino. O sea, es una obra excepcional, increíble para el momento histórico del que estamos hablando y que realmente unió a los pueblos y permitió que los pueblos entren en contacto y comercien y compartan y se conozcan y se mueven, se movilicen. Entonces el Capac Ñan está en las montañas, ha sido irrespetado por todos los países, le han cortado por todos los lugares, pero ahí está viva la energía andina. Bien, entonces lo mismo retome, Víctor. Fabián, hay una corriente dentro de lo que llamamos indianismo que cree que el sistema de caminos que se construyó en el Tahuantinsuyo es una fuente filosófica y me parece que eso no es correcto, ¿no? Hay un pensador aquí en el Perú que habla del Capayán como una filosofía. El Capayán no es una filosofía, es un sistema comunicativo, ¿no? Así como el idioma, como las formas de conocimiento, el Capayán es un gran conocimiento que no aporta solo el Tahuantinsuyo, sino mucho antes del Tahuantinsuyo eso ya estaba ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la forma más original de ver esa reciprocidad comunicativa es el yachay. Cuando había presencia de un lugar a otro de otras naciones, la riqueza importante no era el oro ni la plata, sino los conocimientos, medicina, toda la parte etnobotánica, productos, es decir, el verdadero conocimiento que vincula en todos los Andes es justamente el conocimiento, el yachay, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en Sudamérica, todos los caminos van hacia la costa. En el mundo andino los caminos no necesariamente iban a la costa, sino que iban por toda la cordillera, que era lo más importante. ¿Por qué se tiene esta idea de que de los Andes se debe ir a la costa? Eso es por la presencia de Estados Unidos e Inglaterra para sacar
los metales de la cordillera. Entonces tenían que hacer ferrocarriles, carreteras encima del Capac Ñan. O sea, prácticamente las carreteras en el Perú están hechas encima del Capac Ñan. En algunos lugares el Capac Ñan está arriba y la carretera está abajo, pero esencialmente la mayor parte del Capac Ñan era por la cordillera, no era por la costa, no, era por la cordillera. Y es tan extenso que todavía hay pedazos que se ven, pero no se usan, ¿no? El sistema moderno es usar otro sistema comunicativo muy distinto al Capac Ñan. Y el Capac Ñan esencialmente es el tejido que hay desde el pasado hacia la presencia hispana. Los españoles cambiaron todo el sistema del Capac Ñan. El Capac Ñan ya no era para comunicar a los pueblos a lo largo de la cordillera, sino para sacar la riqueza hacia la costa y en barcos llevarse todo eso. Entonces, por ejemplo, el concepto del Capac Ñan es diferente. Gracias, Víctor. Entonces, ya por cuestión de tiempo, van a tener cada uno 1 minuto para despedirse. Damos la palabra a Gabriela y después Víctor. Nos despedimos de nuestro público. Bueno, muy agradecida con el público presente. Aquí con mi semilla de maíz quiero agradecerles porque están interesados en esos temas que hay personas que ya no quieren saber nada de eso. Dicen, ¿y por qué la importancia del quichua? ¿Por qué la importancia del mundo andino? Así que les agradezco muchísimo. Aquí les digo salud con esa chicha de jora que permanece siempre dulce en mi casa porque quiero que el mundo andino esté vivo en la realidad, porque quiero que esta semilla del trabajo con alegría y de la vida alegre y festiva esté en mi hogar. Iskandin. Gracias, Gaby. Víctor. Bueno, un brindis, Gaby, este palaja, lo que llaman chicha, ¿no? Y igual, ¿no? Muy agradecido por la invitación, Fabián, al público que nos observa, nos ve. Este es un trabajo de muchos años, espero que las nuevas generaciones también los tomen, ¿no? Hay que reivindicar nuestro mundo originario, tan silenciado, tan despreciado, ¿no? Y sin embargo, la mayor riqueza que da el mundo es nuestro mundo. Les ha dado alimento a los europeos, les ha dado medicina a los europeos, la quinina, la quina, etcétera, y sin embargo sigue estando en ese nivel todavía de relegación. La idea de nosotros es, ¿no?, plantear, ¿no?, un sistema de conocimientos que refleje tal como somos nosotros, sin copiar a nadie y siendo original y sin negar tampoco, ¿no?, lo que hay en el mundo distinto a nosotros, sino asimilar eso y sacarlo en nuestro propio provecho. Gracias, Fabián. Gracias, Gaby. Gracias, Víctor. Bien, entonces, estimado público, les agradecemos a ustedes y hacemos, digamos, un comentario de 1 minuto. En este 5º capítulo hemos tratado sobre la importancia y la dificultad, digamos, los retos y sobre todo, como decir, la responsabilidad de revisar con mucho cuidado las distintas fuentes, solamente por hablar de las escritas que arrancan de los últimos 500 años. Y conforme ha avanzado el tiempo, pues las necesidades, las ideologías, las perspectivas han ido cambiando. Pues este ha sido, digamos, el 5º capítulo de esta primera temporada, denominado El pensamiento y el mundo quichua a través de su historia, ¿no? Su historia actual, su historia cambiante, su historia, como dicen, actante, ¿no?, que siempre va cambiando cada instante. Les acompañé en estos 5 capítulos. Mi nombre es Fabián Potosí, desde la Cátedra de Estudios Quichuas, y en esta tarde hemos trabajado en una coproducción entre la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica y APAC TV. Gracias y hasta una nueva oportunidad.